Y bueno, nuevamente para todos les deseamos un Shabbat de mucha bendición y bienvenidos nuevamente a esta clase número 12 de la doctrina del Mesías. Y hoy en día, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, tenemos una gran responsabilidad delante de las naciones. Cada uno de nosotros debe de estar comprometido a simple y llanamente servir con la mejor oportunidad y con todos aquellos recursos que nuestro Padre Celestial ha permitido en nuestras vidas. Dijo nuestro Santo Maestro en la parábola de las minas o de los talentos, que cada uno de nosotros debe simple y llanamente debe colocar a disposición todo aquello que el Eterno nos ha permitido tener, reproducir los dones y los talentos. Hoy en día muchas personas, muchos hermanos y hermanas, como están comenzando este camino de restauración, a veces no saben por dónde seguir. Hay muchos caminitos, si le podemos llamar de una manera. Hay muchas formas de pensamiento. Hay, y esto es muy importante entender el respeto a las autoridades. Cuando nosotros estudiamos la Torá y cuando estudiamos y vemos la vida de nuestro Santo Maestro, siempre nos enseñó a tener sujeción, a respetar a las autoridades. Una persona que no respeta a las autoridades, un grupo de creyentes que no respeta a las autoridades, está en rebeldía. Si tenemos dobles agendas y no procuramos mantenernos en la obediencia y en la sujeción, estamos en rebeldía. Pero muchas personas a veces, debido a no tener el conocimiento apropiado, tienen la fe, tienen la mejor, el mejor ánimo, las mejores intenciones, pero por no tener el conocimiento apropiado, lamentablemente hacen cosas que no son correctas. Tienen buenas intenciones, pero no, lamentablemente esas buenas intenciones no están acordes a la verdad. Y aquí es donde nosotros debemos tener cuidado. El respeto a las autoridades es muy importante. Cuando nosotros comenzamos este estudio de la doctrina del Mesías, es para entender el camino por donde nosotros debemos, cuál es el camino que debemos seguir, quiénes somos en el Mesías y qué autoridad nosotros debemos respetar. Si bien nosotros tenemos la Torah siempre nos va a indicar el respeto a los ancianos y príncipes de Israel, siempre son las autoridades, los más competentes y autorizados por el poder divino para legislar e interpretar según la Torah para poder que nuestra vida sea agradable delante del Eterno. Sin embargo, una autoridad, por ejemplo, mayor a la del Sanedrín es la de nuestro justo Mesías. Y siempre nuestro Santo Maestro legisló un principio muy, muy importante. Que si cualquier autoridad se rige, se rige por la Torah y enseña la Torah, nosotros debemos seguirlo. Pero no imitar su conducta, y si dice una mala enseñanza o una mala interpretación, tampoco debemos obedecerle. Sea cualquier autoridad, aun sea el mismo Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque por encima de cualquier hombre, la autoridad de la palabra, la autoridad de la Torah está por encima de todo. Y aún dijo nuestro Santo Maestro que a él se le dio toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Se le dio esa autoridad. Y esto es importantísimo entenderlo. Nuestro Mesías nos enseñó uno de los principios más elevados de aplicación y de interpretación de la palabra, conocido en hebreo como Kal Vejomer, ligero y pesado. Si nosotros desafiamos una autoridad que guarde estos principios, si no les obedecemos, estamos en peligro. Estamos en un grave, grave peligro. ¿Por qué? Porque está en juego mi salvación y está en juego la... no tanto que esté en juego mi salvación, vamos a corregir un poco ese comentario.
Estaba viendo a la Moshiach que se está conectando en este momento, que está ya con nuestros hermanos de Panamá Oeste. Entonces, cuando una persona no se somete a las autoridades que realmente funjan o sirvan con estos principios enseñados por nuestro Mesías, y todo lo contrario estamos haciendo o contradiciendo su autoridad, corremos un grave peligro. Quizás no de salvación, pero puede ser la punta del iceberg que pueda llevar a esa persona a una conducta de rebeldía incluso contra el Eterno. Y como siempre o lo hemos compartido, cuando una persona no se ajusta y se sujeta a las autoridades apropiadas, corre un grave peligro de cometer herejías, de desviarse y por ende terminar perdido, lejos de la salvación, que lejos del espíritu que está soplando para un lado y esa persona va a estar para el otro lado. ¿Qué sucede, amados, cuando hablamos de nuestras vidas ¿cómo decirlo? Como creyentes en Yahoshua y como guardadores de la Torah, como respetuosos de la bendita Torah? ¿Qué debemos hacer? Muchas veces, y esto quiero hacerlo de verdad, colocarle el énfasis. Hoy en día es siempre, y cuando comenzamos estas enseñanzas, hicimos o recalcamos un principio importante, que nadie puede estar diciendo que tiene la verdad absoluta. A veces, una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es el principio de la madurez, aprender a soportarnos los unos a los otros. En cada comunidad, en cada grupo de creyentes, siempre van a haber diferencias, siempre van a haber personas con actitudes no apropiadas, pero yo les insto a que nos toleremos un poco más, a que seamos respetuosos y a que dejemos que las circunstancias, las que parecen ser negativas para nuestra vida, tomémoslo de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que eso nos ayude a perfeccionar nuestro carácter. Porque muchas veces los creyentes les huyen a las circunstancias negativas. No que no sea un acto de supervivencia, porque obviamente eso está en nuestra naturaleza, sino que muchas veces por cualquier cosita están buscando siempre la perfección. No hay congregación, sinagoga perfecta. No la hay. Es importante que aprendamos siempre a mirar la viga que hay en nuestro ojo y no ver la paja que hay en el prójimo. Cuando nosotros estamos en este redil siguiendo los pasos del gran maestro, del judaísmo nazareno, del judaísmo netzarita, los del camino, debemos aprendernos a respetar si hay grupos o hermanos o personas que tienen una interpretación distinta. ¿Por qué? Porque allí es donde radica el crecimiento de una persona, siempre y cuando no estemos hablando de pecado y no estemos señalando de que aquella persona está equivocada y hacer un juicio incorrecto. Por eso, amados, es importante entender cuál es la doctrina del Mesías, cuál fue la doctrina del Mesías y cuál es la doctrina del Mesías. Pero aún más importante, esto puede ser conocimiento, pero aún más importante es entender que no solo se trata de conocimiento, se trata de madurez. Porque tú puedes tener todo el conocimiento apropiado, tener todas las evidencias, pero si no hay madurez en tu vida, cualquier conocimiento o herramienta que tú tengas, la vas a utilizar de manera incorrecta en la mayoría de las veces. Y vas a terminar dañando en vez de estar construyendo. Vas a terminar derribando en vez de estar edificando. Vas a terminar deteriorando en vez de estar restaurando. Y aquí es donde debemos tener cuidado en cómo nosotros estamos madurando. Por eso no es cuestión de llenarnos de conocimiento,
Es cuestión de crecer en carácter y transformar nuestras vidas para parecernos cada vez más al Hijo de nuestro Padre. Seguir imitando su conducta, su enseñanza. Ese es el propósito de estudiar y de vivir la palabra. Dicho esto, vamos a enviarle un fuerte saludo a nuestro As Moshiach que está con nuestros hermanos allá de Panamá Oeste. Bueno, estamos en Panamá Oeste, pero acá en el grupo que está en casa de nuestro As Edward, con los cuales no me pude reunir el día de hoy, pero les envío un fuerte abrazo y a cada uno de los hermanos que nos están viendo en este momento. Shabbat Shalom para todos. Y bueno, ahí está nuestro As Moshiach, con nuestro As Edward, con nuestra Jonilka. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Un abrazo grande. Bueno, amados, vamos. Y allá está nuestra J. Tairelis también. Tairelis. Ella me dice, ¿por qué usted me dice Tairelis? La otra es como que le escuché, que casi, yo lo escuché como un reclamo, ¿no? Pero hay que dar la costumbre de decirle Tairelis. Ya no va a cambiar. Vamos a hacerle el esfuerzo. Claro que sí, pues se puede. Bueno, amados, hoy estamos en el tema de la doctrina del Mesías, parte 12. Estos temas son temas gruesos, son temas que pueden llegar a ser pesados, ¿sí? Y más si en la tarde de Shabbat hemos tenido así un almuerzo sabroso, como el que preparó mi esposa hoy, pues podemos estar un poquito pesados para el entendimiento, pero yo les pido por favor que tomen en cuenta o se esfuercen por esta enseñanza que vamos a compartir, porque voy a tratar en estas últimas clases de esta serie de la doctrina del Mesías, de hacer preguntas al final, ¿sí? De hacer varias preguntas al final para prepararnos para las pruebas, para prepararnos para las enseñanzas, para las pruebas que ya prontamente, ¿no, mi Moshiach? Prontamente ya las estamos, ya se van a estar subiendo y teniendo allí en la página www.fortalezads.net. Entonces, amados hermanos, dicho esto, les pido por favor tomen apuntes, porque vamos a estar haciendo preguntas y casualmente pueden ser las mismas preguntas que van a estar en la prueba. Así que tomen sus apuntes para que podamos responder, ¿sí? Para que podamos ir entendiendo un poquito más. Y recuerden, amados hermanos, que estas enseñanzas son de conocimiento necesario, de conocimiento vital para nosotros poder realmente entender el camino por donde debemos andar. El objetivo, escuchen muy bien, el objetivo de esta serie de enseñanzas acerca de la doctrina del Mesías, amados, es puntualizar nuestra identidad. Eso es muy, muy importante, que uno lo debe conocer. ¿Quién es? ¿De dónde uno viene? ¿A quién uno sirve? ¿A quién tenemos que dar cuenta de nuestros actos? ¿Y de quién vamos a recibir la recompensa? Cuando tú no tienes claro la identidad, con mucha facilidad te pueden desviar del camino y te puedes estar dedicando a hacer cosas que puedes hacer cosas buenas incluso, ¿no? Pero no es la razón por la cual tú has sido traído a este mundo. Cuando nosotros realmente queremos esforzarnos por entender el camino de la enseñanza del Mesías. ¿Sí? Y hablamos en términos, por ejemplo, de persona ya como una organización, cuando hablamos de la doctrina del Mesías, de ese judaísmo nazareno. ¿Sí? El caso acá, nosotros como seguidores del Mesías, como es el movimiento judío nazareno que se formó alrededor de la vida y de las enseñanzas de nuestro maestro, el judío más popular del mundo, el judío que dio a conocer el Elohim Altísimo de Israel entre las naciones, como ningún otro judío en la historia, amados. Conocer la identidad de ese movimiento, la identidad de ese hecho histórico que no tiene, recuerden, no tiene lugar fuera de Israel, sino dentro de Israel. Que no tiene la intención, recuerden, nuestro Mesías no tuvo la intención de crear una nueva religión, sino de encapsular toda la riqueza del judaísmo que hubo hasta sus días en una misma ala y bajo una misma sombra. De tal manera que la esperanza del establecimiento de la edad mesiánica pudiera ser cumplida en sus días para bien de Israel y del mundo. Es
parte de los pilares de nuestra fe y es parte de los principios que nosotros tenemos que conocer para que seamos fieles a la raíz espiritual de la doctrina del Mesías, que tiene como nombre inicial, a ver, ¿cuál era el nombre inicial que tuvo el movimiento? ¿Cómo se llamaba ese movimiento? Ahí le dejamos, ya lo dije varias veces. A ver, algunos de los hermanos de que están acá en Zoom, que puedan leerme, Yohanan, ¿va a decir algo de las Moshiach? Dice nuestro Edward, movimiento Netzarita. Sí, movimiento Netzarita. Es que no tenemos apagado el audio. Movimiento Netzarita, pero un movimiento judío, ¿verdad que sí? Un movimiento judío Netzarita, judío nazareno. ¿Sí? Muy importante aclarar eso. Y aquí recuerden, hemos estado haciendo la diferencia, incluso hemos hablado certeramente y hemos dado evidencias históricas incluso acerca de que el judaísmo que hoy en día se vive no es el judaísmo de los días de nuestro santo maestro. Por eso recuerden, la doctrina del Mesías, el movimiento que se creó alrededor de nuestro santo maestro, que después se añadieron gentiles a ese movimiento, siempre fue un movimiento judío, nazareno, porque recuerden que se gestó alrededor de las enseñanzas de nuestro santo maestro Yahoshua Minazrat o Yahoshua de Nazaret. Por eso se llama el movimiento judío netzarita o Nozrin, como lo decían, o nazareno. ¿Sí? ¿Me pueden leer, por favor, Yohanan, Juan, capítulo 12, del 44 al 50? Vamos a prestarle mucha atención, mi ajot Socorro o nuestra ajot Lulú, si está por acá, por favor. Discúlpenme, pero no puedo leer ahorita porque estoy en tratamiento de los ojos. No se preocupe, mi ajot Socorro. Adelante, mi ajot Lulú. Así dice la palabra de nuestro Padre en Juan 12, del 44 al 50. Sí, correcto, mi ajot. Amén. Pero Yahoshua alzó la voz y dijo: el que cree en mí no es en mí que cree, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final, porque yo no hablé por mí mismo, sino por el Padre que me envió. Él me ha dado mandamiento de lo que debo de decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como me lo ha dicho el Padre. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi ajot. Amados, cuando hablamos de nuestra historia y cuando hablamos de lo que sucedió en la vida social y alrededor del Mesías, no estamos hablando de un invento. Primero escuchamos las citas, ¿no? Nuestro Mesías vino a hablar las palabras que nuestro Padre Celestial le dio. No estamos hablando de una casualidad histórica. No estamos hablando de hechos fortuitos que no tuvieron otra forma de darse, sino al azar. Conocer esa historia no solamente es importante para nuestro pueblo, desde el punto de vista académico, no podemos negar que el judaísmo del Mesías se dio en la tierra de Israel, en tierra hebrea, en medio de judíos y para judíos primeramente. ¿Verdad que sí? Recuerden, esto fue primero para los judíos. Dice el Shaliach, el apóstol Pablo, Shaul, al judío primeramente, luego al griego, al gentil, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. O lo hemos visto en las escrituras, en las cartas enviadas de Pablo. No podemos negar eso, amados. Es parte de nuestra historia. Y consecuentemente, amado, toda persona académica, vamos a hablarlo en sentido académico, de la intelectualidad, debería conocer
quizás solo por razones académicas, más para nosotros que creemos en los reclamos mesiánicos de Yahushua. Conocer esa historia no es simplemente un valor académico, es un valor de identidad, es un valor de definición de misiones. Y esa es la única manera como nosotros podemos tener la firmeza en el alma, en nuestro ser, para hacer lo que hacemos, para llevar el mensaje de salvación en una expresión de las palabras de redención que nos enseñó nuestro Mesías y que hay que llevar al mundo entero. Recuerden, amados, estamos en proceso de restauración. ¿Es bueno, es necesario adquirir todo este conocimiento? Claro que sí, es nuestra obligación. Pero es más nuestra obligación vivir en santidad, andar en madurez, crecer en nuestro carácter, transformar nuestro carácter, dominar el yetzer hará, la inclinación a hacer el mal, ser personas buenas, ser personas que se conduelan por el dolor de nuestro prójimo. Por eso es importante entender la historia. ¿Qué fue lo que vino a enseñar nuestro Mesías? Cada religión judeocristiana que crea en Yahushua como el Mesías, o incluso nuestros hermanos de casa de Judá, van a defender siempre que ellos tienen la verdad. Pero por eso debemos tener razones históricas también, o para decir que ellos son los únicos autorizados. Y para eso debemos entonces tener razones, evidencias, que demuestren realmente dónde estamos, quiénes somos, cuál es el camino que debemos seguir. Vamos a leer Yohanan, Juan, capítulo 3, verso 18. Mi abuelo Luz, si me asiste, por favor. Amén. Juan 3:18. El que cree en mí, el que cree en él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. Amén. Amén, amados. Amén, Ajoti. Cuando hablamos nosotros de nuestra historia, estamos hablando no simplemente de un valor académico que es extraordinario y una historia bonita, es extraordinaria, pero estamos hablando de un pilar de nuestra fe. Estamos hablando de fundamentos de nuestra fe. Y tú te puedes equivocar a la hora de poner una ventana en una edificación, pero no te puedes equivocar en el fundamento, en las bases. Porque si una ventana quedó mal, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo quitamos, se reemplaza y listo. Pero si el fundamento de una edificación flaquea, se quiebra el edificio, se quiebra la casa, se daña. Entonces, cuando hablamos de pilares y cuando hablamos de fundamentos, allí no nos podemos equivocar y nadie puede quitar ese fundamento. Entonces, en las clases pasadas de esta serie de temas, estuvimos hablando de lo que hoy vamos a continuar, acerca de las cosas que sucedieron en Israel, a veces en paralelo, a veces fusionados, a veces separados, a veces en tremendas discusiones de interpretación, por el honor del cielo, obviamente, hasta que sucedió el desastre de la destrucción de Jerusalén y de la destrucción del templo. A ver, Miajot Tairelis, ¿en qué año fue destruido el templo? ¿En qué año fue destruido Jerusalén? 70. En el año 70, correcto, Miajot. Vamos a darle 50 puntos porque esa es una pregunta fácil. Tenemos la intención, amados, de responder a un grave error de la interpretación de las palabras del Mesías que están corriendo por sobre las redes sociales del mundo, en el sentido de que luego de la destrucción de Jerusalén y del templo, la única doctrina, el único, vamos a decirlo así, recuerden que el movimiento, está haciendo calor en Panamá, bendito sea el Eterno por el calor, ¿no? Hoy en día la mayoría de las personas, incluyendo, por ejemplo, nuestros amigos y hermanos cristianos de las diferentes sectas o denominaciones, ellos dicen que ellos son los que representan la enseñanza del Mesías. Ya hemos hablado y hemos dicho que incluso las mismas evidencias históricas, el cristianismo fue una religión que se inventó un par de siglos o más que un par de siglos después de que nuestro santo maestro, de la ausencia temporal de nuestro Mesías. El cristianismo es una religión inventada por el hombre.
Puede tener rasgos buenos, claro que sí. Pueden ser honestos, claro que sí. Pero no estamos diciendo que esa sea la enseñanza fidedigna a la palabra del maestro. Para nada lo estamos diciendo. Todo lo contrario. Una de nuestras grandes misiones, que lo vamos a recalcar en esta serie de enseñanzas, es de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, conectarlos nuevamente con nuestro Padre y también ir a los gentiles, ir a las naciones y enseñarles el camino de la verdadera adoración, de lo que nuestro Padre Celestial desea que hagan, no de lo que sienten en su corazón, ni de lo que quieren hacer en su corazón, ni de lo que a la luz de sus ojos les parece bueno, sino a lo que nuestro Padre llama bueno, no a lo que el hombre llama bueno, porque estamos en tiempos en los que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces, tenemos hoy en día la mayoría de las congregaciones, sobre todo no vamos a hablar del cristianismo, porque ya eso es otro tema histórico en detalle. Vamos a tomar en cuenta dentro de lo que es la cultura hebrea, dentro de lo que es la restauración en comparación con los movimientos judíos, porque hemos hablado ya de la autoridad. Recuerden, nuestra máxima autoridad en lo que nosotros debemos hacer es nuestro justo Mesías, que está enseñando, magnificando la Torá, en la constitución por la cual nosotros nos debemos seguir. Y que si él nos dice que cualquier maestro que esté alineado a la Torá, a la sana doctrina, a los principios fundamentales del amor, de la fe, de la justicia, si nosotros no seguimos a esos líderes, a ese líder, y todo lo contrario, nos levantamos en contra de él o de ellos, ¿qué estamos haciendo? Acarreando maldición, porque eso está escrito en la Torá. Lo queramos ver o no lo queramos ver. Pero entonces, ¿qué sucede hoy en día con muchos grupos de hermanos que están en la restauración, que por sobre todas las cosas, a nosotros como seguidores del judío más famoso de la historia, Yahoshua de Nazaret, enseñamos o vivimos la palabra como la vivimos? Entonces nos dicen que estamos en desobediencia porque no nos sujetamos al judaísmo que profesan nuestros hermanos de casa de Judá, porque no nos sometemos a ese régimen o a esa enseñanza que proviene de los hermanos de casa de Judá. Y eso es importante nosotros aclararlo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que después de la destrucción del templo y de Jerusalén, el único judaísmo que sobrevivió fue el judaísmo que conocemos hoy día como judaísmo talmúdico. Y que ese judaísmo que sobrevivió a la destrucción de Jerusalén en el año 70, no solamente es el único que sobrevivió, sino el único que preservó la enseñanza correcta del judaísmo, según que pasó de Moshe a Yahoshua o a Josué, después a los ancianos, después a los profetas, a los hombres de la gran asamblea, y que se estableció en algunas de las sectas fariseas del primer siglo, cuyos líderes y maestros autorizados estaban sentados en la silla de Moshe. Y consecuentemente, cualquier otro judaísmo que no provenga de esa línea ininterrumpida de Moshe, de los ancianos, de los profetas, de los hombres de la gran asamblea y de las parejas, ¿sí?, de maestros o de jueces que subsistieron después de la eliminación y de la desaparición de los hombres de la gran asamblea, como lo fue Shammai y Gilel, una generación antes de Yahoshua, nuestro Mesías, que esos, que son los únicos que preservaron, según ellos, según esta creencia, la correcta enseñanza y la correcta autoridad venida de Moshe, eran los que estaban sentados en la silla de Moshe en los días del Mesías. Y por lo tanto, escuchen muy bien, según esta corriente de enseñanza, según las palabras del mismo Mesías, aunque en ocasiones la conducta de ellos no es imitable, porque dicen y no hacen, sus enseñanzas, sus ordenanzas, sus takanot. A ver, vamos, eso es otra pregunta. ¿Qué son takanot? ¿Quién me puede decir en palabras cortas? ¿Qué entienden? ¿Qué son takanot? Ya a estas alturas debemos saber qué es una takanao, qué son takanot.
Son cercos de la Torá. Son Cercos. cercos. Sí, no. Enseñanzas rabínicas. Mandamientos rabínicos. Más apegado. Son reformas, añadiduras, sí, para cercar, para proteger. Pero muchos de esos cercos o reformas no tienen ningún principio en la Torá. Todo lo contrario. Van en contra de ciertos preceptos y principios de la Torá. Por eso cuando hablamos de reformas o de takanot, hay de las buenas y hay de las otras. Nosotros colocamos cercos de protección a la Torá. Muchas veces le decimos a varios hermanos, no hagas eso para que no violentes la palabra y para que no caigas en pecado. Sí, le decimos, no lo hagas. Le colocamos a veces una interpretación según la condición en ese momento para proteger. Sí, pero hay reformas que contradicen ciertos principios. Entonces, ¿qué sucede con esta creencia? Ellos dicen que las explicaciones de este movimiento, de estos movimientos judíos, que sus explicaciones, sus takanot de la Torá son correctas y que todo Israel, escuchen muy bien, incluyendo el propio Yahoshua, tenían que seguirla y sus discípulos. Esto, representantes de este tipo de pensamiento, de esta escuela de pensamiento, están usando una versión muy conocida, la traducción de la Reina Valera 1960, diríamos la trinitaria versión Reina Valera 1960, sobre Mateo 23, afirmando que nuestro Santo Maestro dijo, y vamos a citar Reina Valera 1960, mejor vamos a citarlo, Mateo 23, del verso 2 al 3. Vamos a ver Mateo 23, versos 2 y 3. ¿Me lo lee, por favor, mi ajo Lulú? Amén. Mateo 23, 2 y 3. Y les dijo, los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moshe. Así que todo lo que él les diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Amén. Amén. Muchas gracias, Ajot. Aquí voy a hacer un paréntesis. Recuerden, amados, que estos temas son gruesos, son pesados, son de conocimiento. Y es muy importante entender que la Torá sigue vigente, los mandamientos siguen vigentes. Pero una cosa es cómo nos justificamos delante del Padre. Nuestra justificación no viene de la Torá. Recuerden, no por guardar los mandamientos somos salvos. No por hacer obras de caridad somos salvos. No por ayudar somos salvos. Eso es nuestra obligación. Nadie nos tiene que andar aplaudiendo por eso. No, no. Y no somos salvos por eso. Todas nuestras obras para justificarnos delante del Eterno no sirven absolutamente para nada. Para nada. Las muchas bondades, lo bueno que tú hagas no sirve para nada para justificarte. Escuche, para justificarte, no para nada de forma general. Tú tienes que hacer buenas obras. Debes mostrar que la palabra está haciendo el efecto en ti. Debe de ser agradecido con el Eterno y debes hacerlo. Estoy hablando de justificación. Por eso el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, es muy mal entendida. Porque allí no está hablando si obedezco o no obedezco. Tienes la obligación de obedecer y punto. Tienes que obedecer los mandamientos. Pero allí el apóstol Pablo, el Shalía Shaul, no está hablando si obedeces o no obedeces. Y él está hablando de justificación. Por mucho que tú guardes mandamientos, por muchas obras buenas que tú hagas, por mucho que tú quieras dar el diezmo o te obliguen a dar el diezmo, por mucho que tú hagas lo que tú quieras hacer, eso no te va a salvar, no te va a justificar delante del Eterno. Somos justificados solo por la fe en nuestro Santo Maestro. Eso es lo que nos justifica delante del Padre. Por eso es que sin el Mesías estamos perdidos. Después de saber la Biblia de pies a cabeza. Pero si tú no crees
no mantienes tu fe en Yahushua como el Mesías, nunca vas a poder obtener la justificación de tu vida. Nunca vas a poder obtener la salvación. Pero debes santificarte. Por eso tienes la obligación, quieras o no quieras, de guardar los mandamientos, de guardar el Shabbat, de abstenerte de comer cosa inmunda, de estudiar la palabra, sacarte esas ideas erróneas que se han inyectado en tu ADN, en tu mente, de que ahora puedes comer de todo, de que ahora la ley no, de que ahora esto, de que ahora lo otro, porque nuestro Mesías, él mismo lo dijo. No vine a abolir, a quitar nada de esto. Vine a magnificar, vine a enseñarles el camino correcto. Y cualquiera que enseñe uno de estos más pequeños mandamientos de la Torá, de los profetas, va a ser llamado grande en el reino por venir. ¿Qué es una persona grande? No es de altura, no estamos hablando de eso. El A. Edward, si no, entonces nos lleva. El A. Edward ya ganó. Ya nos ganó por lo grande, ¿verdad que sí? No estamos hablando de eso. En las palabras del Mesías, una persona grande es aquella persona que tiene entendimiento, autoridad para interpretar y dictaminar sentencia. Según la Torá, esa es una persona grande. Por eso la palabra Rab o Rabí viene de ese concepto, grande, que es una persona respetable con una autoridad. Entonces, recuerden que no estamos hablando acá de la justificación. Nuestra justificación viene por la fe. Nuestra santificación viene primero por la fe y después por la obediencia a los mandamientos. Cuando terminemos esta serie, vamos a estar hablando de la justificación. Vamos a estar hablando de la circuncisión, porque y aquí es donde viene lo de la escuela de pensamiento de la cual estamos hablando. Te tienes que circuncidar. Nosotros no estamos en contra de la señal que exige para estar en pacto, ya va. Pero aquí va un punto muy importante acerca de lo que es la fe, que rige aparte de la justificación. Y vamos a estar hablando mucho del libro de Gálatas, porque allí es importante entender el contexto y entender nuestra sanidad, salvación, restauración, redención y nuestro acercamiento al Padre a través del único mediador entre Elohim y los hombres, Yahushua de Nazaret, a quien nosotros buscamos seguir e imitar su actitud y su enseñanza. Entonces, los de la cátedra, como bien lo leyó nuestra Ajot Lulú, lo de la cátedra de Moisés, de Moshe, amados, era el sitio en particular donde los líderes, sobre todo los representantes del Sanedrín, en este caso los escribas y los fariseos, se sentaban, conocida metafóricamente como el trono de la Torá. Eso es lo que se conoce como la silla o la cátedra de Moshe. Esta silla simbolizaba la sucesión de maestros de la Torá desde Moisés, desde Moshe, ¿sí? Cátedra, ¿por qué se le llama en la cátedra de Moshe? En la cátedra viene primero en hebreo se dice kisé, es un asiento, es un trono donde se sienta. En griego, por eso es allí donde viene la palabra cátedra, que significa butaca o una silla donde nos sentamos, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba la silla de Moisés o la cátedra de Moshe? Se usaba para leer y para enseñar la Torá de Adonai, de nuestro Padre. Yahushua, amados, no llamó a los fariseos legalistas por buscar obedecer la Torá. Los llamó hipócritas. Los llamó actores. ¿Sí? Pero recuerden, lo que estamos hablando es que muchos de estos líderes y corrientes de enseñanza o de nuestros amigos y hermanos judíos o judíos mesiánicos o hermanos que se han añadido al proceso de restauración, guardando los mandamientos, guardando el Shabbat, ellos dicen, incluso yo he escuchado a hermanos judíos residentes en Israel, que por un lado, para otras cosas, rechazan totalmente, por ejemplo, traducciones como la Reina Valera 1960. Pero por otro lado,
para este tipo de cosas, entonces sí utilizan esta versión. Recuerden que hay un principio también básico de la bendita Torá que nos dice que debemos tener pesas y balanzas balanceadas, justas. Es decir, que no podemos utilizar una balanza para una cosa e inclinarla a nuestro favor para otras cosas. Eso es hipocresía. Y yo he escuchado, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, del calendario, del Luach, del calendario, cuando se habla del calendario bíblico versus el rabanita, del rabino Gilel II, por allá en el año 359 de nuestra era, entonces ellos citan literalmente la Reina Valera 1960 acerca de Mateo 23. Yo les voy a pedir que me lean, por favor, si tienen la versión de Israelita Nazarena, si la tienen allá a la mano, alguno de los hermanos que esté allí en línea, si son tan amables, que yo ahorita la tengo por acá, pero si hay alguno de los hermanos que la tiene, les agradezco mucho que la pueda leer. Si usted la tiene, mejor Lulú la lee, pero usted la leyó fue en versión Israelita Nazarena, ¿verdad? O en la Reina Valera. En la versión Israelita Nazarena, muy bien. Pero cuando nosotros leemos la Reina Valera, no da la intención, porque ¿qué él dice el texto hebreo, el texto de Mateo hebreo? Dice que en la cátedra o en la silla de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos digan, que él, ¿quién es él? Moisés. Todo lo que diga la Torá, que debemos hacer, que lo hagamos, pero que no imitemos su conducta, porque ellos dicen que debemos obedecer a Moisés, pero no lo hacen. La Reina Valera no indica eso. La Reina Valera indica que debemos obedecer todo lo que digan, no importa su conducta, todo lo que digan los escribas y los fariseos. ¿Sí? Que allí se sientan los escribas y los fariseos, por tanto, todo lo que ellos digan, debemos hacerlo y seguir, pero no sus obras, porque ellos dicen y no lo hacen. Y según el pensamiento de los ideólogos de esta escuela, como Yahoshua respalda la autoridad y la enseñanza de los fariseos, aunque no su conducta por aquello de haz lo que te digo, pero no hago lo que ellos hacen, y como el judaísmo talmúdico es la enseñanza, según de los fariseos que vienen de la silla de Moshe, y el único supuestamente que sobrevivió a la destrucción del segundo templo, y el único que conservó la correcta enseñanza que viene de los ancianos, de los profetas, de los jueces de los fariseos que se sentaban en la silla de Moisés en aquellos días, de esto sigue lógicamente que los discípulos de Yahoshua tienen que aceptar esas fuentes de autoridad farisea, hoy en día llamada judaísmo talmúdico, como final y como normativa. Eso es lo que esta escuela de pensamiento enseña. El error de esta forma circular de pensamiento es evidente, amados, por dos grandes razones, o por grandes razones, no vamos a decirla que por dos, por muchas razones, que debemos conocer. En primer lugar, y lo decimos con todo el respeto del mundo y sin la más mínima intención de herir sensibilidades culturales, porque ese no es el objetivo, sino de analizar la verdad, no importa dónde nos lleve, no importa el costo. Primero, que el judaísmo talmúdico que nosotros conocemos hoy no representa el judaísmo en los días del Mesías. Asunto que ya hemos explicado en las clases pasadas. El judaísmo talmúdico no representa el judaísmo de nuestro santo maestro. El judaísmo de los días de nuestro santo maestro era un judaísmo diferente, multifacético. Era un judaísmo propio de aquella época. Nada que ver con el judaísmo que surge luego, sino que en el mejor de los casos, el judaísmo talmúdico es una innovación importante que tiene su valor histórico, que tiene su valor interpretativo para la sobrevivencia de esa expresión de judaísmo, y que sigue una de las muchas líneas del judaísmo multifacético que existían en los días del Mesías. No es cierto, eso no es cierto, que nuestro Mesías respaldara de esa manera la secta de los fariseos que ocupaban la silla de Moisés en sus días como final y normativo. Eso no es cierto, para nada es cierto. Ni para él, ni para el pueblo judío como nación, ni mucho menos para nosotros como sus seguidores.
como sus estudiantes, como, a ver, ¿quién quiere imitar aquí a nuestro Santo Maestro? ¿Quién quiere imitar a nuestro Mesías? Levanten la mano allá, amados hermanos. Todos. Queremos tener, Amén. amén, mi ajo socorrito. Queremos tener más, yo lo digo así, más allá del conocimiento, queremos tener su conducta, su mansedumbre, su sujeción, su espiritualidad, su devoción al Padre, su amor por el Padre, su acercamiento al Padre. Yo quiero tener eso, pero para tener eso debo imitar su conducta, debo alejarme de vez en cuando, debo hablar con nuestro Padre constantemente y también estudiar Torah, estudiar mucha Torah, porque hoy en día, cada vez que nos metemos, bueno, digo cada vez que nos metemos de manera general, yo trato no de hacer eso, trato de ser siempre, seguir una línea de pensamiento, pero cada vez que uno le hablan de alguien y de otro, entonces siempre sale más y más interpretaciones, y lo digo con respeto, ¿no? Espero hacerlo de esa manera y no de forma arrogante, pero cada quien se ha creado su propia tribu, su propio mundo, su propia interpretación, y eso ha llevado a que anden muchos llaneros solitarios por allí, creando herejías, levantándose por aquí, levantándose por allá, no siguiendo una línea de pensamiento y muchas veces deshonrando la doctrina del Mesías al interpretar y al enseñar cosas que no son principios de la bendita Torá. Y por eso debemos prepararnos, debemos estudiar la palabra, debemos meternos en la palabra, debemos tener espacio diariamente. Venimos de Shavuot y en Shavuot compartí con los hermanos, con todos ustedes, una reflexión que también causó impacto en mi corazón porque andamos todo el tiempo en ese corre-corre que muchas veces nos aleja del tiempo que le debemos dedicar al Padre diariamente, no solamente de leerlo a las carreras, sino de sentarnos a rumiar su palabra que tanto necesitamos para poder sobrevivir a este mundo hostil. Pero no es cierto, amados, que nuestro Mesías respaldara la enseñanza, menos su conducta, pero la enseñanza de los escribas y de los fariseos de los tiempos de nuestro Mesías. No es cierto. Eso no es cierto. Debemos aprender, eso no es cierto. Y las razones por las cuales estas ideas están equivocadas son las siguientes. Vamos a ver varias de esas ideas. Primero, el contexto mismo, porque yo lo he escuchado mucho. Muchos hermanos que defienden, y amados, yo lo digo así, y yo soy del pensamiento de que si para los tiempos de nuestro santo maestro habían diferentes escuelas de pensamiento, saduceos, fariseos, interpretaban la Torá incluso a veces de diferentes maneras y tenían sus estudiantes y hoy en día y se respetaban los unos a los otros y seguían el mismo protocolo los unos a los otros, sobrevivían. Yo respeto hoy en día a los hermanos que siguen congruentemente. Muchas veces, y no estoy hablando de los que andan inventando su propia, no, sino de los que congruentemente dicen, yo me rijo por nuestros hermanos judíos, por esto, excelente. No es mi forma de vivir la Torá, pero te respeto. Estás estudiando, estás claro, sigue por allí. No condenes a los demás. No seas intolerante, porque la intolerancia es un grave pecado. No debemos de ser tolerantes con la maldad y el pecado. Eso sí, con rebeldías, con inmadureces, eso no debemos tolerarlo. Eso para nada. Cuando es así, somos pasivos, nosotros somos pacientes, alegres, siempre andamos de buen humor, pero cuando nos toca levantar nuestra voz y ejercer la autoridad de nuestro Santo Maestro, nos paramos firme, miramos a los ojos y lo decimos, eso no es así. Arrepiéntete, restáurate, vuélvete, alíñate y seguimos adelante. Pero, amados, si antes se respetaban, ¿por qué hoy en día
la gente se vuelve tan intolerante. Pero hoy en día, hoy hemos escuchado a muchos hermanos, incluso judíos, nativos de Israel, hermanos, que creyentes, judíos creyentes en Yahoshua como el Mesías o Yeshua como el Mesías, y ellos dicen que para defender todos los takanot, las reformas rabínicas, que en la mayoría de los casos, vamos a decirlo, no vamos a quitar ese comentario, olvídenlo, en muchos casos van en contra de los principios de la Torah. Ellos entonces utilizan la Reina Valera 1960, que en la mayoría de los casos para ellos y también para nosotros es una versión que promueve prácticas idolátricas, esas traducciones. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Es una excelente traducción en muchos casos, sobre todo que preserva la lengua y el idioma español, que es rico, es bueno, es hermoso escucharlo, pero que no añade en grandes casos la defensa de la bendita Torah y de los principios del Elohim uno y único Adonai Yahweh Sebaot. Entonces, primero en el contexto mismo de ese capítulo, del capítulo 23, donde aparece esa versión, el contexto mismo revela, amados, cómo Yahoshua condena y rechaza precisamente no solo la conducta errada, porque muchos de estos hermanos solamente se utilizan el verso 1, el 2 y creo que como mucho el 3. Pero no solamente nuestro Mesías rechaza la conducta errada, sino también la enseñanza equivocada de los fariseos y de los escribas, que estaban sentados, es decir, los representantes del Sanedrín, incluyendo el Sanedrín, que estaban sentados en la silla de Moshe, es decir, con la autoridad de Moshe en sus días. No solamente nuestro Mesías objeta la conducta errada y la enseñanza equivocada, sino también las explicaciones equivocadas de aquellos que estaban sentados con la autoridad de Moshe. Y vamos a demostrarlo. Vamos a hablar de cosas que son quizás pequeñas, para más adelante quizás hablar de cosas más gruesas. Vamos a ver en el mismo contexto cómo nuestro Mesías no solamente está en contra de su conducta, sino también de su explicación y de su interpretación de la bendita Torah. Vamos a leer Mateo 23, versos 16 al 17. Vamos a leer Mateo 23, versos 16 al 17. Mientras nuestra Jolulú se prepara, vamos a enviarle un fuerte saludo a nuestra Gloria Isabel Guerrero allá en Colombia, querida hermana, un abrazo. A nuestro estimado Luis Barrueta y su esposa, nuestra hermana Iris, allá en Tierra Blanca, el Vigía, Venezuela. Voy a leerla en nombre de mi Padre precioso. Amén. Deme un segundo, mi ajot, ya le vamos a dar el pase. También le enviamos un saludo a nuestro hermano Miguel Armenta. Saludos a él, mi querido hermano, a nuestra hermana Griselda, a nuestra hermana Ana y a nuestra hermana Laina y a todos los hermanos que se están conectando a través de YouTube. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Ahora sí, adelante, mi estimada Jot Socorrito. Dice la palabra de mi Padre precioso. Hay de ustedes guías ciegos. Ustedes dicen, si alguien jura por el templo, no están sujetos a su juramento. Pero si juran por el oro del templo, están sujetos. Ciegos necios, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace que el oro sea kadosh? Amén. ¿Hasta ahí? Hasta Amén. allí, mi ajot. Mire, el Mesías, nuestro santo maestro, estaba cuestionando una interpretación halágica, una interpretación de los fariseos, de los escribas, sentados en la silla de Moisés, ejerciendo la autoridad de la interpretación. Yahoshua está cuestionando una reforma a la Torah. Básicamente lo que está diciendo, según esta interpretación de los escribas y los fariseos de ese tiempo, es la posición de los fariseos sentados en la silla de Moisés en sus días, que todo el que jure por el templo, por el Bet Hamidash, la casa de santidad, no está, si usted juraba por el templo, no estaba obligado a cumplir. Pero el que jure dar todo su oro al templo, está obligado a hacerlo. Escuchen, el que jure por el templo no está obligado a cumplir. Si usted hacía un juramento, no estaba obligado a cumplir. Pero si juraba que iba a dar el oro al templo, estaba obligado a cumplir.
El Mesías dice, insensatos y ciegos. ¿Qué tiene mayor peso? ¿El oro o el santuario que santifica el oro? Por ejemplo, si alguien decía, te juro por el templo que voy a regalar 100 shekalim para este asunto, pero después me retracto, no hay problema. Hizo un juramento que iba a dar, no sé, alguna propiedad, alguna ofrenda por el templo, pero después digo, no, mejor no lo voy a dar. No cumple con su juramento, no tienes problema, no has pecado. Esa es la interpretación de ese tiempo. Pero voy a regalar, por ejemplo, que después se retractaba la persona, no hay ningún problema, ¿sí? Porque solamente juró por el templo. Pero si tú decías, te juro por 10 monedas de oro que lo voy a dar, que voy a dar esas 10 monedas de oro, entonces allí sí los tienes que dar porque juraste por el oro. Dice Yahoshua, ¿qué es más grande? ¿El templo que santifica la ofrenda o la ofrenda que es santificada por el templo? Obviamente el templo es más grande. Yahoshua no está hablando aquí de conductas erradas, está hablando de interpretaciones erradas de los fariseos que estaban sentados en sus días en la silla de Moisés. Ellos enseñaban que si alguno jura por el templo, podía retractarse luego, pero si alguno juraba dar una donación al templo, estaba obligado a darla. Yahoshua, por lo tanto, considera esa interpretación un invento, una falacia, por el principio que dijimos que siempre utilizaba nuestro santo maestro Calve Homer, el principio de mayor peso. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? Si esta escuela de pensamiento de la cual estamos hablando, que dice que todos los discípulos de Yahoshua hoy día tenemos que sujetarnos al judaísmo talmúdico, porque ese judaísmo talmúdico, según ellos, es el único que sobrevivió a la destrucción del segundo templo. Es el único que guarda perfectamente la correcta enseñanza venida de Moisés, de los profetas, de los jueces. Y es el que estaba sentado en la silla de Moisés en sus días, en los días de Yahoshua. Y que Yahoshua mismo dice que hay que hacer como ellos digan. ¿Cómo me explicas entonces que en esta enseñanza de los fariseos, Yahoshua la considera contraria al espíritu de la Torá y contraria a la correcta interpretación de las escrituras? Vamos a leer Mateo 23, 18 al 22. Mateo 23, 18 al 22. Amén. También dicen ustedes, si uno jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario, jura por el santuario y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim y por aquel que está sentado en él. Amén. Amén. Ahí tenemos otra interpretación equivocada de los representantes de la autoridad de ese tiempo. Porque ellos eran la autoridad, ellos supuestamente estaban representando la autoridad de la Torá. Los ancianos, la autoridad de los príncipes de Israel. Estaban sentados en la silla de Moshe, en la cátedra de Moshe, con la autoridad de la Torá. Pero estaban interpretando la Torá equivocadamente. ¿Qué hacemos? Porque son la autoridad, supuestamente, o vamos a decirlo así, son la autoridad, no supuestamente, son la autoridad. Nuestro mismo Mesías nos está enseñando y diciendo, ustedes no pueden seguir ese tipo de interpretación. No lo pueden hacer. Ahí tenemos otra interpretación equivocada de los fariseos, que estaban sentados en la silla de Moshe. Y por el mismo principio de mayor peso, los fariseos sentados en la silla de Moshe enseñaban que si alguien juraba por el altar del templo, luego podía retractarse. Pero si alguno juraba entregar bienes materiales como ofrenda de animales, por ejemplo, no podía luego retractarse. Y Yahoshua considera que esa explicación dada por los fariseos en sus días, que estaban sentados en la silla de Moshe, sobre esto en particular estaba errada y violaba los principios básicos de interpretación de la Torá.
Y por eso los llama ciegos e ignorantes. Porque lógicamente, según Yahoshua y según cualquiera de nosotros, el altar tiene mayor peso que la víctima que era colocada sobre el altar. Porque no es la víctima lo que santifica el altar. Es el altar que santifica a la víctima. Porque si no, en cualquier parte se pudiese sacrificar un animal. Si esta escuela de pensamiento está en lo correcto y Yahoshua afirma que los fariseos sentados en la silla de Moshe en sus días enseñan lo correcto y lo que ellos enseñan tiene que ser creído, lo que ellos enseñan tiene que ser obedecido, ¿cómo entonces el propio Yahoshua condena sus propias enseñanzas, declarándolas contrarias al espíritu de la Torá y contraria a la correcta interpretación de las Escrituras? ¿Cómo me lo explicas? En el mismo capítulo, amados, te das cuenta que hay una incongruencia completa entre lo que dice Mateo 23, versos de 2 al 3, y lo que el propio Yahoshua corrige de las interpretaciones equivocadas de esos maestros. Vamos a ver el capítulo 23 ahora, el verso 23, a ver qué es lo que nos dice. ¿Me lo lee, por favor, mi ajo Lulú? Amén. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aún sin omitir aquellas. Amén. Amén. Muchas gracias, mejor. Otra obsesión más a la enseñanza de los perushim, de los ofrim, de los escribas y de los fariseos que estaban sentados en la silla o en la cátedra de Moshe. Es otra evidencia tomándola del contexto. ¿Y cuál es la objeción que presentó allí nuestro santo maestro? Posiblemente la más grave de todas, porque si las dos previas son graves, esta es más grave todavía. ¿Por qué? Porque aquella tiene que ver con las ramas, ¿sí? Pero esta tiene que ver con el fundamento. ¿En qué sentido? Las prioridades de la Torá, que según Yahoshua, los fariseos sentados en la silla de Moshe en sus días, mostraban total confusión, interpretativamente y estrictamente hablando, no hay, vamos a decirlo así, no hay obligación de diezmar, ni de la menta, ni del comino, porque esos no eran los frutos por los cuales la tierra de Israel se reconocía y que en la Torá se exige dar los diezmos. No había que diezmar de esos frutos. Sin embargo, los fariseos sentados en la cátedra de Moshe interpretaron que aun cuando no eran frutos diezmables, según la Torá, deben de ser diezmados de todos modos por el principio del diezmo. Yahoshua no condena eso, no está en contra de esa interpretación. Perfecto. ¿Sí? Lo que él condena es la inconsistencia de un sistema de interpretación de la Torá, cuando al mismo tiempo los grandes principios de la Torá en relación con la justicia, la gracia, la fe, la bondad, eran totalmente ignorados. Yahoshua, por tanto, está en total desacuerdo con ellos en su sistema de prioridades de la Torá. Y va un paso más allá, aún para considerarlos incapacitados para gobernar a Israel, por cuanto pisoteaban la grandeza de la Torá, colando el mosquito y tragándose el camello. Porque es evidente, amados, que si un juez que a las cosas verdaderamente importantes le resta importancia y a las triviales las considera fundamento, no están en la capacidad legal apropiada para gobernar una nación. Si esta escuela de pensamiento está en lo correcto y Yahoshua afirma que todo lo que los fariseos enseñaban debe de ser creído y debe de ser obedecido, y que el propio Yahoshua es el que establece ese principio, ¿cómo entonces explicar que es Yahoshua mismo quien condena esta enseñanza de los fariseos, declarando la contraria al espíritu de la Torá y de la correcta interpretación de las Escrituras? Si nuestro Mesías está diciendo al comienzo de su discurso que la enseñanza de los escribas, de los fariseos, es correcta y que hay que seguirla, como afirman los que se fundamentan en la Reina Valera 1960 para establecer esa enseñanza, ¿cómo explica entonces que el resto del discurso, nuestro santo maestro, se pasa todo el tiempo mostrando que las enseñanzas
que los escribas y los fariseos está errada y que representa una grave desviación de la correcta interpretación de la Torá. Amados, es evidente que Yahoshua no solamente condenó la inconsistencia de ética de los fariseos sentados en la silla de Moisés en sus días, comparando su actitud con sepulcros blanqueados, que por fuera aparentemente estaban muy bonitos para los hombres, pero que después de estar adentro descubre que están llenos de huesos, de inmundicia, por su interpretación equivocada de la Torá. Les dice, sabe que ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy bonitos y atractivos, pero están llenos de inmundicia. Ustedes saben, bueno, en sepulcros blanqueados era, recordando que, sobre todo en las fiestas principales, todos los varones subían a Jerusalén a celebrar fiesta y obviamente se iban con dinero y era la mejor ocasión para los asaltantes, ¿no? Por eso siempre se iban en grupos. Y Jerusalén cuando se va camino a Jerusalén, eso está, incluso en los relatos bíblicos lo vemos, está lleno de cuevas, ¿sí? Y ¿dónde se quedaban todos estos peregrinos? En las cuevas. Pasaban la noche allí porque la noche era quizás la mejor ocasión que tenían los asaltantes para poder robarles e incluso hasta matar a los peregrinos. Y se metían en las cuevas, pero muchas de esas cuevas eran utilizadas como tumbas. Entonces, si tú ibas a Jerusalén, al templo, y te metías en una tumba, entonces, ¿qué sucedía? Te impurificabas. Y la Torá no te podía acercar al templo, que era donde ibas. Tenías que pasar por un proceso riguroso y también costoso para poder purificarte, porque era costoso. No solamente era un proceso ritual, era un proceso costoso en el cual para poder purificarte tenías que presentar ofrendas y ofrendas costosas. Entonces, ¿qué hacían los del Sanedrín? Enviaban a los levitas a que pintaran las cuevas que no eran sepulcros, que las pintaban con cal por fuera. Es decir, que las blanqueaban para que en la noche los peregrinos pudieran albergarse allí en esas cuevas que no eran tumbas, que podían entrar y no se iban a impurificar. Yahoshua le está diciendo que debido a la correcta interpretación que estaban haciendo en todas estas cosas los escribas y los fariseos sentados en la silla de Moisés en sus días, eran sepulcros blanqueados. En otras palabras, que esa enseñanza parecía muy bonita, pero por fuera, ¿sí? Por fuera muy bonita, pero cuando tú te metías adentro, a la raíz, descubrías lo terriblemente contaminante que era. Porque si tú en la noche veías, si un levita cometía un error y blanqueaba una tumba, entonces una cueva donde estaban allí cadáveres, cuando se metían allí los peregrinos, ¿qué hacían? Se iban a contaminar y automáticamente quedaban inhabilitados para subir a Jerusalén, que era el propósito de su peregrinación. Esa enseñanza, amados, que lo digo de esta manera, que anda por allí, de que Yahoshua mismo fue quien ordenó seguir la enseñanza de los que estaban sentados en la silla de Moshe en sus días, y que esos que están sentados en la silla de Moshe en sus días ahora son el judaísmo talmúdico, amados, constituye una grave inconsistencia con la enseñanza de nuestro Mesías y una seria y peligrosa desviación del legado que nos dejó el Mesías. Por eso, amados, ya para ir culminando esta parte solamente, es importante y es necesario que nosotros entendamos que la enseñanza de nuestro maestro constituye la magnificación de la Torá, y que sea de cualquier fuente que sea, aún como muchos hermanos a los cuales respetamos, pero se ven muy atraídos al judaísmo rabínico, al utilizar kippah, al hacer ciertas cosas, a hacer kiddush de la manera que hacen nuestros hermanos judíos. Nosotros hacemos kiddush también, ¿no? Pero hay hermanos que, por ejemplo, hacen netilat yadayim, que es eso, el lavamiento de las manos, ¿sí? Y, por ejemplo, dicen, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav atzivanu al netilat yadayim. ¿Qué significa eso? Bendito eres tú, Adonai, nuestro poderoso Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos
y nos has ordenado, dado el mandamiento de hacernos el lavamiento de las manos. ¿En qué parte de la Torá aparece el mandamiento del lavamiento de manos? En ninguna parte. Sí aparece para los levitas, y no somos levitas, para entrar al templo, y no solamente eran las manos, era lo que se conoce como el abraco de Nehoshe, de cobre o de bronce. Pero no hay mandamiento para hacer ese ritual. Hay hermanos que se abrazan, por ejemplo, se levantan y ¿qué hacen? El Modéani, ¿sí? Yo me lo sé hasta, gracias al Eterno, lo digo por jactancia, me lo sé hasta de memoria, por eso sé lo que estoy hablando. Modéani lefaneja, melechai bekayan, jerezachta vinishmati vejen la rabal munateja, mato ju, jaleija Jacob, mishkenuteja Israel. Y empieza. Eso es parte de la Cábala. ¿En qué parte de la Torá se nos enseña? ¿En qué parte de las Escrituras se nos enseña que el Padre, cuando nos dormimos, nos quita el alma y en la mañana, cuando nos despertamos, nos la vuelve a colocar? Es un pensamiento cabalístico que nada tiene que ver con principios de la Torá. Y estoy hablando de detalles. Hay hermanos que, y como lo dije hace rato, hermanos, si tú dices, yo me rijo por el judaísmo talmúdico, lo hago de esta manera y estoy consciente de lo que estoy haciendo, excelente. Pero no digas que ese es el judaísmo que representa la doctrina del Mesías, la doctrina del judaísmo nazareno. Recuerden, no del cristianismo, porque aquí esto no tiene nada que ver, el cristianismo no tiene arte ni parte en este asunto. No existía. Nuestro Mesías no vino a enseñar nada, ni se inventó algo conocido como cristianismo. Eso sucedió siglos posteriores, en aquellos debates y competencias entre dioses del Imperio Romano, y todo ello surgió pensamientos helenistas fusionados con verdades bíblicas, que hoy en día es la consecuencia, el producto es el cristianismo, iniciado primero por la Iglesia Católica, legalizada en el año 325 por el concilio en el concilio de Nicea por el emperador Constantino. Después de allí sale la Iglesia Anglicana, después la presbiteriana, de allí la metodista, después la metodista la evangélica, de la evangélica la pentecostal, y allí sucesivamente ramas de ramas de ramas de ramas. Pero eso no existía. Y antes de culminar, amados hermanos, le voy a hacer varias preguntas acá. Vamos a ver quiénes, vamos a ver quiénes han aprendido. Hemos aprendido un poco de este tema, ¿sí? De esta parte. Sí, vamos a ver la primera. Déjame quitar un momento por acá el anclaje de mi pantalla para que nos podamos ver. A ver si Meaj Moshiach coloca también el video para que nosotros podamos ver ver a los hermanos también allí, a los hermanos que están acá en YouTube con nosotros. Vamos a ver si hemos aprendido o adquirido cierto conocimiento al respecto. A ver, la primera pregunta para todos, y quiero hacerlo de esta manera, no para crear arrogancia ni nada por el estilo, pero recuerden que esto es un curso de Torá, de historia mayormente, que prontamente vamos a estar abriendo las inscripciones en nuestro canal, en nuestro website www.fortalezads.net, donde mi querido Moshiach, levante la mano Moshiach para que todos sepan allí donde está la Moshiach. Moshiach, exactamente, ahí está la Moshiach. Entonces, que nuestro Moshiach, que está haciendo un arduo trabajo, al cual le doy las gracias al Eterno por la vida de este varón y amigo, hermano, familia, del cual estamos muy orgullosos, que está allí trabajando arduamente también para poder ayudarme con esta tarea, ¿no? de subir igualmente, porque de colocar todo esto, prontamente van a estar abiertas las inscripciones para que enseñanza tras enseñanza tú puedas presentar tu prueba allí en línea, y para los hermanos que están fuera puedas recibir tu certificado virtual gratis. Virtual, que lo puedes imprimir, lo puedes colocar, encuadrar, no para arrogancia nuestra ni jactancia. Toda jactancia y toda gloria es para nuestro Padre, sino como un reconocimiento a tu esfuerzo de prepararte. Por aquí estamos para prepararnos, ¿sí? A ver, amados, la primera pregunta: ¿cuál es el objetivo de esta serie de enseñanzas acerca de la doctrina del Mesías? Lo dijimos al principio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí?
parecidos al Mesías, lo más parecido, lo más seguido a él. Conocer nuestra identidad. Correcto. Los dos, 50 para la Edward y 50 para la J. y Elisa. Ahí los 100 puntos los dividimos allí. Recuerden, parecernos más al Mesías y puntualizar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Somos judíos? ¿Somos noágidas? ¿Somos? ¿Quiénes somos? Por eso es muy importante conocer nuestra raíz, dice nuestra Hollu. Nuestra raíz. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Porque nosotros también tenemos tradiciones que son de nuestros hermanos de casa de Judá. Claro que sí. No estamos condenándolos de esta manera. Por eso digo, respetamos. Pero ya va. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Eso es un principio elemental de sobrevivencia enseñado por Shaliach Shaul, por el apóstol Pablo. Segunda pregunta. ¿Cuál es la identidad del movimiento judío que se formó alrededor de las enseñanzas del Mesías? Por el camino. Nazareno, nectarino. Judío, Nazarenos. judío, Por el camino. Los del camino, así es, los del camino, pero sobre todo movimiento judío nazareno, judío netzarita. Bueno, los 100 puntos los reparten entre ustedes allí, amados. A ver, ¿cuál es la intención de este movimiento judío? Interpretar y explicar correctamente la Torá. ¿Interpretar? Interpretar y explicar correctamente la Torá. las raíces hebreas conforme a las escrituras. Correcto. Pero recuerden que hablamos de algo muy importante, que el movimiento judío que se creó alrededor de las enseñanzas de nuestro Mesías, ¿sí? Fue encapsular toda la riqueza del judaísmo de los tiempos de nuestro Mesías bajo una misma línea de pensamiento, bajo una misma ala, bajo una misma sombra, con un propósito: establecer la edad mesiánica para el bien de Israel y del mundo. ¿Verdad que sí? Eso lo dijimos. Eso es muy importante mencionarlo. Si bien obviamente eso es parte de, pero estamos hablando de cuando surge ese movimiento judío nazareno, ¿cuál era la intención? Porque dentro del movimiento judío nazareno también habían judíos fariseos, habían judíos saduceos, habían judíos herodianos, celotes. Todos llegaron a creer en los reclamos mesiánicos de Yahoshua. La cuarta pregunta. ¿Qué se menciona sobre la historia del judaísmo y del Mesías? ¿Para qué nosotros necesitamos entender la historia del judaísmo y también del movimiento de nuestro Mesías? Para tener una mejor interpretación de las escrituras, sobre todo de la Torá. Correcto. Tanto histórico, religioso, político, que había en los tiempos de nuestro Santo Maestro. Así es, mi amor. Amén, amén. Así es. Es entender, amados, cuáles son los fundamentos de nuestra identidad. Aquí estamos hablando de identidad, ¿verdad? Porque hemos hablado en otras enseñanzas, por ejemplo, los temas de conversión, hablamos de qué es ser un hebreo. ¿Verdad que sí? Eso es parte de nuestra identidad. Hemos hablado de las 2 casas de Israel. Eso es parte de nuestra identidad. Que somos Israel, que somos de las 10 tribus perdidas, si se puede decir, pero bueno, ya no estamos tan perdidos, ¿no? Y ahora, aún más, estamos puntualizando nuestra identidad. Y eso es parte de lo que estamos enseñando, que debemos entender. Somos Israel, somos hebreos, somos israelitas, pero dentro de Israel siempre han habido movimientos de interpretación. ¿A qué movimiento pertenecemos? ¿Quiénes somos dentro del pueblo? Sí, eso es muy importante. Y por eso aquí tenemos lo puntual de todas estas enseñanzas es la identidad. ¿Quiénes somos en el Mesías? ¿Somos cristianos? ¿Somos judíos fariseos? ¿Somos reformistas? ¿Somos conservadores? ¿Ortodoxos? ¿Ultraortodoxos? ¿Supraortodoxos? ¿Nazarenos? ¿Justo de las naciones? ¿O ágidas? ¿Qué somos? Nazarenos hebreos. Amén. Somos Mizrahi. Entonces, amados,
Hay un entendimiento que debemos siempre nosotros mantener en nuestras vidas acerca de cuál es la doctrina del Mesías. Y por eso, amados hermanos, más allá, recuerden, es muy importante el conocimiento, sí, pero es más importante demostrar la conducta apropiada, transformación de nuestro carácter, vivir una vida con frutos del Espíritu de santidad, porque de nada me sirve a mí tener conocimiento aquí y no responder con paciencia, no responder con tolerancia, no responder con amabilidad, con cariño, con educación, con amor. Estos son principios básicos de un verdadero discípulo y discípula del Mesías. Si nosotros no cambiamos nuestra vida, si nosotros lo poco o lo mucho que estemos aprendiendo, no lo llevamos por obra para transformar nuestro carácter, de nada nos sirve. Por eso, amados hermanos, recuerden, como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros guardamos sus mandamientos, nos va, si realmente los estamos entendiendo y los interpretamos a la luz de la espiritualidad de cada mandamiento, vamos a entender que en mi vida yo soy capaz de soltar todo lo que me ancla a este mundo para servir con amor, con bondad y con justicia a nuestro Melech HaMashiach, a nuestro Abba, el Padre de nuestro Santo Maestro, y servir con amor, servir con devoción y entendiendo quién soy. Porque muchas personas a veces hacen las cosas sin saber quiénes son, cuál es el propósito de su vida y hasta dónde pueden servir al Maestro. Por eso, cuando entendemos eso, ahora, muy bien, ya estoy capacitado, ya estoy capacitada. ¿Me voy a quedar solamente con esa capacitación? ¿Voy a esconder el diploma debajo de un colchón? No, ahora es donde viene la tarea. Debo transformar mi vida para servir. No para reinar, para servir. Porque somos siervos del Mesías, somos esclavos suyos. Amados, que el Eterno, que es bueno, les bendiga, les guarde y les conceda todas las bendiciones del cielo en el nombre de nuestro Santo Maestro, Yahoshua el Mesías.